Bendiciones a todos, bienvenido a la Iglesia Vida Real en línea. Estamos felices de estar con ustedes en esta tarde. Estamos entrando en el mensaje número 8 de esta serie que está compuesta de 10 mensajes. Y como hemos estado hablando a través de esta serie, estamos en este recorrido a través de la vida de Jesús, tomando en cuenta sus principales conversaciones, eventos, milagros que fueron más destacados desde el momento en que Él pisó las páginas de la historia como adulto allá en el río Jordán y que fue bautizado por Juan, hasta el momento en el que Él ofrenda su vida por cada uno de nosotros. En esta tarde quisiera comenzar con esta pregunta. Usted ha oído esta palabra y quizás si ha crecido en la iglesia o no has crecido en la iglesia, quizás has oído esta palabra que se llama ilimitado o incondicional, ilimitado, incondicional. Y siempre causa sospecha esta frase, porque realmente habrá algo ilimitado, habrá algo incondicional, ¿verdad? Especialmente en la cultura que vivimos en el día de hoy, y especialmente si usted ha crecido en la iglesia y quizás ha escuchado hablar de estos términos en relación al amor de Dios, que es ilimitado, que es incondicional. Y es sospechoso realmente para muchas personas si nos preguntamos, ¿realmente es así? Bueno, esta tarde vamos a estar hablando acerca quizás de esta parte del amor incondicional, ilimitado de Dios. Entonces, hoy vamos a entrar, por ejemplo, a la historia donde lo dejamos la semana pasada. Hablamos acerca de Jesús, había hecho un milagro de resucitando a Lázaro de los muertos y está en camino hacia Jerusalén, donde era el tiempo de la Pascua. Ahora, nosotros mismos entendemos que la palabra dice que para el pueblo judío, para todos, incluso los seguidores de Jesús, la esperanza era de que quizás esa Pascua o cualquier otra de las Pascuas, Dios iba a contestar estas oraciones de todo el pueblo hebreo que estaba esperando el Mesías. Pero a pesar de eso, la Pascua fue realmente, esta Pascua de que vamos a hablar en el día de hoy, fue agridulce en realidad, porque por un lado celebraban el hecho de que Dios había liberado en el pasado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y celebraban esa victoria, ese acercamiento de Dios y cómo Dios los liberó con mano fuerte, que habían estado por 400 años esclavos en Egipto. Pero lo agridulce está en que en ese tiempo de la Pascua, en el tiempo de Jesús, el pueblo hebreo era también de alguna forma estaba ocupado por el Imperio Romano. Entonces esta fiesta tenía momentos difíciles, agridulces para la celebración. Jesús está yendo obviamente camino hacia Jerusalén, y hay miles y miles de personas que se han acercado a la ciudad de Jerusalén. Está lleno, las calles están llenas de peregrinos que han venido de diferentes pueblos a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, una de las cosas interesantes que entendemos, y la semana pasada hablamos de esto, que los líderes religiosos, al escuchar y saber de la gran popularidad que tenía Jesús, y es posible que Jesús era más popular que la misma Pascua en este momento de la historia de Jesús. Y la gente había escuchado que Jesús venía hacia Jerusalén, y había una multitud esperándolo dentro de la ciudad, y mucha gente fuera de la ciudad estaban reunidos esperando que Jesús apareciera de alguna manera u otra. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos
Y los guardianes del templo han oído que Jesús viene a Jerusalén y están preocupados porque puede causar una revolución de alguna forma. Y esto es lo que los líderes religiosos tomaron se reunieron y hablaron. Dice que los fariseos habían dado órdenes a los espías, a las personas, que cualquiera que supiera dónde estaba Jesús, que por favor lo dijera para ellos poderlo arrestar antes que llegara a la ciudad de Jerusalén, porque ellos mismos decían, no lo podemos arrestar en el tiempo cuando está dentro de la gente o está rodeado por la gente, porque tenían miedo a protestas y tanta cosa, un alboroto que se podía dar al arrestar a Jesús durante la Pascua o dentro de la ciudad de Jerusalén. Pero había una advertencia, ¿verdad? La advertencia era de que no fueran a hacer nada, no fueran a arrestarlo cuando estaba rodeado de tanta gente, porque la gente comenzaba a salir de la ciudad y estaba emocionada las personas porque Jesús estaba llegando a Jerusalén. El texto dice que unos 5 días antes de la celebración de la Pascua, por ejemplo, del hecho de que Jesús está hablando aquí, los aficionados esperan ansiosamente. Nos dice que unos 5 días antes de la Pascua, él iba camino a Jerusalén y la gente estaba llegando y comenzaron a agarrar ramas y palmas y las ponían en el camino para que Jesús pasara. Esta Pascua no solamente había la gran expectativa de que quizás finalmente no solamente iban a celebrar que el pueblo había sido liberado de Egipto, sino y que la posibilidad de que podían celebrar de que finalmente el pueblo Jesús se iba a proclamar rey y que iban también a ser liberados del poder romano. Y esta era la gran expectativa y la gente estaba emocionada y comenzaba a tirar las ramas en las calles y comenzaron a hablar y a gritar Hosana, a agitar las ramas y a decir Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora esto significaba sálvanos ahora. Y esta había sido la oración del pueblo hebreo por muchos años. Oraban a Dios, sálvanos ahora del imperio romano, sálvanos. Pero ahora esta oración o esta declaración está dirigida a una persona en particular, a una persona que está entrando a Jerusalén que se llama Jesús. Y no solamente se queda ahí, dice, esta es una oración que realmente creían ellos había sido contestada. Y luego dice que empiezan a decir, bendito sea el que viene en el nombre del Señor, con la autoridad de Dios. Y luego se volvió más político el asunto y comenzaron a gritar, decía, bendito el Rey de Israel. Habían pasado, por ejemplo, habían pensado que Jesús había venido a Jerusalén para hacer algo por la nación de Israel, pero en realidad Jesús había entrado a la ciudad de Jerusalén para hacer algo por usted, para hacer algo por mí y por todo el mundo. No solamente por el pueblo hebreo, no solamente por la nación de Israel, pero que de hecho Jesús había venido a Jerusalén para hacer algo por todo el mundo, que en los próximos días, sin que ellos lo supieran, Él tomaría por sorpresa, y los próximos días Jesús escúchenme bien, sería tan confuso lo que Él iba a hacer, que ellos mismos, ni los apóstoles mismos podían entenderlo, ni lo comprendieron, sino hasta después de la resurrección. Así que en los próximos días cumplirá la promesa de Dios a Abraham y reemplazará el pacto de Dios con Israel. Y eso la gente ni lo sabía.
Porque muchos siglos antes de este evento, del primer siglo, Dios había prometido a Abraham que lo convertiría en una gran nación, y que esa nación sería la nación que bendeciría a todas las naciones. Y eso había sucedido mucho antes. Al cumplir esta promesa, Él reemplazaría el pacto de Dios con Israel durante los próximos días. Jesús está en el templo, está teniendo varias conversaciones con los discípulos, pero 2 días antes, y los líderes religiosos no sabían cómo acercarse ni cómo lograrlo. Habían tratado, me imagino, de sobornar a los discípulos y hablar con ellos y decirles cosas quizás a ellos, o sobornar personas que conocían a Jesús. Pero 2 días antes de la Pascua, 2 días antes, esto es como, los líderes religiosos han dicho, esto es como se está cumpliendo la promesa o una oración contestada. Uno de los 12 discípulos rompe línea con los discípulos, con todo el resto del grupo, y se aparta de ellos, y el texto dice que Judas fue a los principales sacerdotes y oficiales de la guardia del templo y discutió con ellos cómo podía traicionar a Jesús. Entonces él se había apartado de los discípulos, rompió línea, rompió la relación, se fue y fue a negociar la entrega de Jesús con los líderes religiosos. El recuento de Lucas es interesante. Él dice que los líderes religiosos se pusieron contentos cuando Judas llegó con ellos para negociar la traición de Jesús. Se pusieron felices, y la razón por la cual se pusieron felices era porque tenían miedo de que Jesús se convirtiera en el Mesías o en el rey, y que de hecho al él convertirse en rey, y si Jesús se declaraba Mesías, y ellos perderían quizás toda la autoridad que tenían como líderes religiosos de ese tiempo. Entonces, y tal vez quizás, ¿verdad? Esa es la misma razón por la cual muchos de nosotros tenemos miedo de que, o no queremos que Jesús sea nuestro rey, porque tenemos miedo que Él nos quite ciertas cosas, ¿no? A veces creo que ese es el mismo sentir. Pero ahora, cuando estaban a punto de descubrir de todo esto, Jesús dijo que Él no había venido a quitar nada, sino había venido a dar. Y todo su ministerio y la vida de Jesús estuvo inclinado así a dar, a ser Él el dador. Y acordaron con Judas darle dinero, darle dinero por la traición, y así lo hicieron. Si usted está notando, este es el típico reino de este mundo, ¿no? Con sus arreglos de arriba hacia abajo, orientados hacia la violencia, y con sus sistemas imperiales, y el reino de este mundo estaba versus el reino de Dios. Y el plan de Dios en realidad triunfaría. Aún, fíjese bien, el plan de Dios triunfaría, pero sus objetivos pero su objetivo no se cumpliría, porque a diferencia de ellos, Jesús siempre estuvo dedicado a dar su propia vida. Entonces, pasan varios días, ya se había hecho el arreglo, y Jesús había mandado a los discípulos a preparar un lugar aparte, solos, ahí un lugarcito donde ellos podían juntarse, donde nadie los fuera a perturbar, donde nadie le pudiera entrometerse ahí o causar un disturbio. Ocuparon un lugar y le llaman el aposento alto. Fueron ahí, prepararon todo lo que es la cena. Jesús se sentó con sus discípulos mientras comenzaban la cena. La Pascua, sucedió algo y esto fue muy perturbador para los discípulos. Y ahora lo que yo quiero con esto es mostrarte la tensión que había en estas conversaciones.
Quizás usted y yo no sentimos este tipo de tensiones porque estamos de este lado de la historia, de este lado de la resurrección. Pero este grupo de hebreos, de judíos que seguían a Jesús, fue perturbante para ellos lo que van a escuchar enseguida durante el tiempo que ellos tienen la cena. Y esto sucedió realmente a principios de la comida o de la Pascua, la comida pascual. Y luego dice, mientras comían, el texto dice, mientras comían, Jesús tomó pan sin levadura, más o menos están como la galleta salada, ¿no? Jesús tomó pan y cuando hubo dado gracias, fíjese bien, lo partió por mitad y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Y junto antes de que ellos quizás le dieran la primera mordida al pan, le preguntaron, a ver, un momentito, ¿me estás diciendo que este es tu cuerpo? ¿Cómo que tu cuerpo? Ellos no entendían eso porque primero el cuerpo de él no había sido quebrado todavía. Pero él les dice, se detuvieron un momento y miraron unos a otros y pensaron, ¿qué acabas de decir? Ahora, espera, dice, este cuerpo, pero él no había terminado todavía su obra y se volvió aún más ofensivo cuando él dijo, haced esto en memoria de mí. A lo que podrían haber dicho, bueno, un momentito, no tienes que decirnos en memoria de quién tenemos que hacer esto. Esta comida, el pan que comemos es en memoria de aquel momento cuando nuestro pueblo estaba en Egipto y que el Dios puso este sacrificio allá y sobraron sangre, pusieron la sangre alrededor de las puertas de las casas y es cuando Dios vino a Egipto y tomó su pueblo, castigó a Faraón y castigó a la nación de Israel y Dios tomó y sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel en memoria, dice, de eso es que nosotros tomamos o comemos el pan. Y Jesús sonrió y dice, yo sé que esa es la historia, eso es lo que celebramos. Y Jesús sonríe quizás y le dice, pero esto va a cambiar ahorita, esto está cambiando. De aquí en adelante, cuando celebren la Pascua, haréis esto en memoria de mí. Esto fue ofensivo para los discípulos. Fue ofensivo para los discípulos. Ahora, todos nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y la mayoría de nosotros somos gentiles, pero de alguna forma, creo yo que en ese momento los discípulos se hubieran podido levantar e irse del cuarto. Este debería haber sido el final. Quiero decir, está bien Jesús, has contradicho a Moisés, has dicho que tú eres mayor que Moisés, has dicho que eres mayor que el templo y esto obviamente los has metido en problema con los líderes religiosos, es más, no eres tan popular con los líderes religiosos, pero no puedes reemplazar la Pascua y hacer la Pascua tuya. No te metas con la Pascua, no puedes reemplazar la Pascua, no puedes hacer que la Pascua se trate de ti. Esto fue muy perturbante para los discípulos. Entonces, y eso fue el comienzo de la comida. Luego dice que regresa otra vez, van a la comida. Jesús simplemente vuelve con ellos allí y ellos están mirándose uno al otro. Tal vez no entendieron bien lo que había dicho. Quizás dijeron, hey, ¿entendiste lo que dijo? Probablemente había una conversación entre ellos. A lo mejor quizás eso de que la gente le echaba ramas allá en el camino, quizás se le subió a la cabeza y ahora se cree que es más importante que la misma Pascua y quiere reemplazar la Pascua y quiere que la Pascua sea ahora el centro de la Pascua. Pero esto no había terminado todavía. Y luego dice que después de la cena, y él dijo esto de la misma manera, después de la cena tomó la copa y dijo, esta copa
Ahora ellos dijeron, bueno, ok, está bien, no tienes que decirnos exactamente qué representa esta copa, ya sabemos qué significa esta copa es la sangre de los animales que se sacrificaron para que la muerte no cayera a los primogénitos en Egipto, ya sabemos lo que es esta copa, pero Jesús continúa diciendo, y se vuelve un poquito más complicado. Así Jesús dice, podría seguir con y ellos le dijeron a Jesús, oye Jesús, ya sé que eso es lo que representa acá, ¿no? La copa. Podemos seguir con el guión de que tenemos haciéndolo de hace más de 1500 años, Jesús. Entonces, dice esto el texto. Después de la cena tomó la copa y esto fue lo que dijo. Esta copa es el nuevo pacto. Esta copa siempre ha representado una celebración del pacto de Dios con la nación de Israel. Hasta esta noche, esta copa ya no va a representar el pacto de Dios con Israel, va a representar un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Cada vez que se reúnan, cada vez que la beban, tienen que tomarla y recordar en mi nombre. Cuando tomes esta copa, vas a celebrar un nuevo pacto que comienza hoy. ¿Usted se imagina lo perturbante que era para estos judíos que eran patriotas? Y cuando él habla del nuevo pacto, ellos también sabían de que allá en Jeremías, en el tiempo de Jeremías, Dios había hablado unos 650 años antes. Jeremías había profetizado que vendría un nuevo pacto. Y esto es lo que dice de Jeremías. Dice, vienen días, dice el Señor, en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Y no será como el pacto que hizo Moisés o Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. No será igual. Y dice la palabra, en Jeremías profetizó que se iba a reemplazar ese pacto antiguo con un nuevo pacto. Ahora, escúchenme bien esto. Dice, no será como el pacto que hice con los antepasados cuando los tomé de la mano y los guié. Y Moisés, cuando Moisés descendió con las 10 tablas de la montaña del Sinaí, no va a ser igual que ese pacto, está diciendo Jeremías. Y todos los que vienen tienen que hacerlo. Y no, ese pacto antiguo era de que esto es lo que quiero que hagas, si no lo haces, no voy a parar de hacerlo. Ese era el pacto antiguo, era de Dios hacia el pueblo, dándole directrices o dándole reglas, obviamente. Y luego dice, ahora, la pregunta que habrían hecho ellos, o deberían de haber hecho ellos, es, oye, ese pacto, ¿qué tan parecido será al otro? Porque el otro pacto no lo podemos ni cumplir las exigencias del otro pacto. Son como 640 leyes más los 10 mandamientos. Dice, no podemos ni con eso. Ahora, la pregunta de ¿será parecido a ese pacto? Pero Jesús va a decir, oye, este es un nuevo pacto. Y luego dice, pondré mi ley. Ya la ley no va a estar en piedra, escrita en piedra, va a ser un pacto en base a la conciencia. La ley o la palabra va a estar escrita en el corazón de la persona. Ya no vas a tener que memorizarte los 10 mandamientos, porque el nuevo pacto va a estar basado y que la palabra va a estar en el corazón de cada persona. Y voy a poner mi ley en sus mentes y los escribiré en sus corazones. Será un pacto de conciencia. Ahora, un pacto realmente era un arreglo o un acuerdo o un contrato entre dos partes. Este nuevo pacto representaría un nuevo tipo de relación de Dios con la humanidad. Ahora, esto fue lo que se llamaban un pacto incondicional, porque Dios le dijo, por ejemplo, en el caso de Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham, fue, yo voy a hacer todo, yo te voy a bendecir, Abraham, aún si tú no quieres, Abraham, trabajar conmigo, yo voy a bendecir tu vida y vas a ser una gran nación. Fue un pacto incondicional. Entonces, el pacto que Jesús está cumpliendo prácticamente es ese pacto que hizo Dios con Abraham, y es el pacto de Jesús con nosotros
es similar a ese pacto. Y quiero hacer una pausa para hablar un poquito. Vamos a dejar la historia aquí y vamos a hacer una pausa para hablar un poquito acerca de los pactos. Y quiero hablar contigo solo un poco sobre los pactos antiguos para que te des una idea de cómo funcionaban y luego regresamos a la historia. El primer tipo de pacto que había, y quizás esto no es un examen, pero me gustaría que usted pusiera atención atentamente a lo que voy a decir. Había los pactos variaban de diferentes formas. Era un pacto era un tratado de paridades bilaterales. En otras palabras, dice, o haré este pacto es uno, lo haré si lo haces. Yo voy a cumplir esto si tú haces esto. Eran dos partes iguales que se comprometían en un pacto. Es como si usted piensa en esto, es como un trato de negocio, ¿verdad? Yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto, yo voy a hacer esto. Eso era el pacto que se llamaba de paridad bilateral. Pero había otro pacto que se llamaba el de soberanía bilateral. Soberanía bilateral. Ahora, es un soberano, es como un rey o un líder o una persona poderosa dando órdenes, dando reglas o dando sus reglas. Y la forma en que esto funcionaba es que el soberano o el rey dictaba los términos, las condiciones a un poder más bajo o inferior. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Esto quizás es como el toque de queda que le ponemos a nuestros hijos cuando los dejamos manejar por primera vez, ¿no? Le decimos, mijo, este es mi carro, esta es mi llave y quiero que regrese a las 10 de la noche. Y quiero que por cada 20 minutos que te tardes, si vienes 10 minutos tarde, no vas a manejar la próxima vez. Y este es como el niño diciendo, no, sí, papá, sí entiendo tus reglas, yo no te puedo dar reglas, pero tú sí me puedes dar mis reglas, pero voy a hacer lo posible de cumplir esas reglas. Entonces, ese pacto que se llama un tratado de paridad bilateral, o más bien soberanía natural, era el grande, el jefe, el principal, dando las reglas a la otra persona y que tenías que cumplir. ¿Ok? Tenías que cumplir. Entonces, lo interesante de esto es que la relación de Dios con la nación de Israel estuvo basado en este tipo de pacto, en la soberanía bilateral. O sea, que Dios dictó, estas son las reglas, estas son las condiciones, esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que tú vas a hacer. No habían opciones, tenías que hacerlo de esa manera. Era como, esto es lo que te queda. Dios le dijo a la nación, aquí están las reglas. Dios dictó los términos cuando Moisés descendió de la montaña del Sinaí. Cientos y cientos de años antes de esto, tenía todas las reglas, todas las condiciones, todo los castigos que habían si ellos no cumplían con el pacto con él. Era del poderoso hacia el inferior. Y usted puede leer esto en el libro de Éxodo, Levítico y todo Deuteronomio. Estas son las partes donde te hace dormir la Biblia, ¿verdad? Y cuando lo lees te duermes, ¿no? Pero era tan importante para el pueblo de Israel. Ahora, Él estableció un pacto que lo haré si tú lo haces. Te bendeciré si tú me bendices, te bendeciré y voy a cuidar tus ganados, tus campos van a florecer si tú obedeces. Ahora, pero una de las cosas interesantes que notamos en la relación del pueblo de Dios y Israel y el Señor era que siempre obedecían, desobedecían, obedecían y desobedecían, obedecían y desobedecían. Era un ciclo vicioso de obediencia y de desobediencia. Ahora, en este sistema de este pacto de soberanía bilateral, era donde Dios por un momento puso al pueblo de Israel
en lo que le llaman un time out, ¿no? Porque le dijo el Señor, hagan esto, si ustedes no obedecen, si ustedes no me adoran, si ustedes no obedecen, si ustedes no hacen esto, yo los voy a castigar. Este es el castigo. Y usted nota que después, esto es lo interesante, ¿no? Jesús los puso allá en Babilonia por 70 años, los puso en time out, los puso en espera ahí. Y luego cuando ellos se arrepintieron y se reconciliaron, Dios los regresó a la tierra, los bendijo, pero fue esta la constante de siempre. Ahora, había otro pacto y es el pacto patronal. Ahora, este pacto en particular es muy importante. Una parte, el pacto patronal, es que, como se hacía, en todos los pactos alguien tenía que morir, ¿no? Entonces lo que hacían en este pacto era que cortaban, por ejemplo, cortaban un animal en dos partes, lo dividían. Y las dos partes, ¿ok?, normalmente cruzaban a través del animal y hacían promesas cuando cruzaban por el animal. Y una de las cosas es que en el pacto de promesa patronal, solo una parte cruza por el animal que está cortado. Eso es lo que le llaman unilateral. Uno solamente hace la promesa. Era simplemente un pacto incondicional. ¿Cómo podíamos entender esto? Quizás de la mejor manera, ¿no? Es mientras, por ejemplo, cuando los noviazgos de las escuelas secundarias, ¿no? Cuando le dice el muchacho, le escribe una nota a la muchachita que se está mudando de ciudad a otra, y le dice, mira, yo te voy a amar aunque tú no me ames, vas a ser mi amiga aunque tú no te acuerdes de mí, aunque tu familia se está moviendo a San Antonio, yo voy a amarte, vas a ser mi amiga, y todo esto solamente de un solo lado. Bueno, así era este pacto. Y lo interesante era que cuando hacían este pacto, mientras caminaban, fíjese, por en medio de los animales cortados, divididos, ¿verdad? Dice, esto era lo que las partes iban diciendo. Dice, que así me hagan a mí como este animal desafortunado, si violo los términos de este pacto. Así era lo que iban pronunciando. ¿Te imaginas? O sea que yo muera así como este animal si yo falto y no cumplo los requisitos del pacto que estoy haciendo. Pero en el pacto, en el nuevo pacto, o en el pacto que hizo Dios con Abraham, hicieron lo mismo. El pacto que hizo con Dios con Abraham fue, yo voy a bendecir tu tierra, tu esto. No le dijo si me obedece o no me obedece. Dice, yo voy a hacer de ti una nación grande, esta es mi promesa, esta es mi bendición, este es esto y esto y esto y esto. Dice, voy a bendecir a quien te bendice, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esa era la promesa. Era unilateral, era solamente de Dios hacia Abraham y a la nación. Ese era un pacto incondicional. Porque aún cuando Dios y Abraham se juntaron, ¿verdad?, y cortaron los animales, y aquí está el asunto interesante, maravilloso esto, Abraham no cruzó por en medio de los animales. Quien cruzó por medio de los animales fue Dios solamente. Porque todo estaba de Dios hacia él. Ahora, de vuelta a Jesús. Está con ellos en la cena. Y dice, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. En otras palabras, está diciendo, yo soy el que voy a pasar por en medio del animal cortado, en otras palabras. Pero aquí lo que está diciendo, yo voy a jugar el papel del animal que está siendo cortado. Yo voy a tomar, mi sangre es como la del animal que ha sido sacrificado en el pacto.
Y ellos dicen, estoy diciendo, yo haré el papel del animal que se sacrifica para inaugurar, para lanzar este nuevo pacto. A lo cual, si estuvieran pensando bien, verá, ellos hubieran dicho, está bien, Jesús está bien, pero esos tipos luego dirían a los gentiles que así fue el pacto. Después de la resurrección de Jesús, ellos fueron y dijeron a la gente de que Jesús había hecho un sacrificio único por todos para ellos, dándoles vida, trayendo vida eterna a ellos, para el perdón de sus pecados. Y ellos, los discípulos, después de la resurrección, fueron a todas las naciones y les dijeron a la gente, ¿sabes qué? En esta relación de Dios con nosotros, todo depende de Dios, la salvación depende de Dios, tu bienestar depende de Dios. En otras palabras, el 100% es para ti y el 100% está en Él. O sea, en otras palabras, Él hizo todo. Él hizo todo. El relato de Mateo dice, añade que esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Fíjese bien, que es derramada por todos vosotros. Y quizás probablemente los discípulos habían pensado, bueno, por tantas décadas hemos estado, cada año hay que derramar sangre, ¿no? Cada año había que derramar sangre. Pero Jesús está diciendo que ese sacrificio, y Hebreo lo va a rectificar, dice, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre. O sea, iba a ser un solo sacrificio, la sangre derramada por los pecados de toda la humanidad. El derramamiento de sangre, Jesús tomó el papel del animal. Y creo que esto lo habían de haber entendido ellos de alguna forma u otra. Porque allá cuando Jesús apareció por primera vez como adulto en el río Jordán, a las orillas del río Jordán, Juan les dijo, aquí, ahí viene, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de la nación, del mundo. Ellos debían de haber podido recordar este momento en que Jesús está diciendo, el Cordero. Ahora todavía, recuerde que todavía no ha ido a la cruz todavía, faltan 2 días. Un día después, Él va a la cruz como cordero. Y Juan dice, y fue como cordero y no dijo nada, no se defendió, no abrió la boca y se dio en sacrificio por nosotros. Entonces, ese es el pacto promisorio. Dios o Jesús tomando el lugar por todos. Los beneficiarios somos todos. Y todo el sacrificio, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo en ese nuevo pacto está en Jesús. Y ahora la relación entre los hombres y Dios va a estar basada en Jesús. En el nuevo pacto. Esa es la nueva forma como Dios se ha acercado a nosotros y es a través de Jesucristo. Y Jesús está estableciendo, Jesús está lanzando un nuevo pacto, una nueva cobertura unilateral, ilimitada. Todos los términos y condiciones que habrían en el pacto antiguo, quizás sí, pero también en este nuevo pacto habrían condiciones quizás, pero no eran igual que las demás. Ahora, si Juan pudiéramos preguntarle a Juan, ¿a poco ese hecho de que Jesús fue y se sacrificó Él por todos? Él tomó nuestro lugar. Ya no necesito yo ir y sacrificar un animal para remisión de mis pecados. Él llevó todo en Él mismo. Y si le preguntáramos a Juan, ¿a poco esto se mira tan bueno? ¿Será real? ¿Será verdadero? De ese amor ilimitado, de ese amor incondicional del Señor.
Y Juan quizás nos diría, mira, lo único, y si uno le preguntaría a Juan, ¿cómo yo puedo entrar en ese pacto? ¿Cómo yo puedo entrar en esa relación con el Señor? Y quizás Juan tendría las palabras más claras y adecuadas. Si tan solo crees en Él, tendrás vida y vida eterna. Y si le preguntáramos a Pedro, y Pedro, oye Pedro, ¿a poco este pacto es tan bueno así? Suena que todo es incondicional, todo el sacrificio, el dolor, el sufrimiento está en Cristo. A mí me toca, soy el beneficiario de la vida eterna. Y Pedro quizás nos diría y nos regresaría a aquel momento cuando él entró con Jesús a la pesca y cuando vio el milagro de la pesca, Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo, tú sabes todo, Señor, de mí. Y Pedro diría, sí, solamente tienes que seguirlo, pero tienes que seguirlo con esta cápsula aquí. Él conoce todo de ti. Él conoce todo de ti. Entonces, solamente confía y síguelo, porque esa fue la invitación de Jesús. La invitación del nuevo pacto no era cumple con esta regla, cumple con este mandamiento, cumple con aquello otro. La regla del nuevo pacto era, sígueme. Todo está en mí. Y ellos entendieron eso el día siguiente. Entendieron eso el día siguiente. Esta es la parte en la que nos resulta a veces difícil de nosotros de entender y abrazar. Esta es la parte que quizás te puede molestar y está bien. Pero Jesús vino, escúchame bien, a reemplazar. Jesús vino a reemplazar todo desde el principio de Éxodo hasta Malaquías. ¿Por qué? Porque todos estos reglamentos y mandamientos y leyes de 600 y pico de leyes del Antiguo Testamento, esas no eran para ti, porque tú no eres parte del antiguo Israel. El nuevo mandamiento que viene, y de eso vamos a hablar la otra semana, y espero que nos escuches con atención la próxima semana. Todavía faltan estos dos cabos que juntar en este trayecto que vamos con Jesús en esta serie. La invitación de Cristo sigue siendo la misma. Sígueme. 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 Espero que haya podido explicar esto, porque a veces es confuso, porque no estamos familiarizados con todo lo que involucraban los pactos antiguos. Pero para entender el nuevo pacto hay que entender cómo funcionaban los pactos antiguos. Por eso es que el pacto en Jesús es totalmente diferente. El pacto del Antiguo Testamento era, yo voy a hacer esto si tú haces esto. Tú tienes que hacer esto para yo hacer esto. En otras palabras, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, yo voy a cuidar tus ganados, tu bendición, va a haber bendición, va a haber cuidado, vas a tener protección, todo esto vas a tener si me obedeces. El pacto de Jesús no. El pacto de Jesús con nosotros es, todo está en mí, todo. Él es el sacrificio vicario. Él es el último sacrificio. Yo llevaré todo tu pecado, todas tus faltas, todas tus rebeldías, todo estará en mí, dijo Jesús, y ese es el nuevo pacto. En mi sangre, dijo Jesús. Gracias, que Dios me los bendiga. Si tiene preguntas, escríbame un email, un correo electrónico a manuel@reallifeyuma.com o llámeme un texto al número 928-581-7938. ¿Okay? Estaremos contentos de poder escuchar de usted. Que el Señor me lo bendiga. Gracias.